Este jueves, los intendentes de Río Negro se van a sentar con el gobernador o con funcionarios del gobernador para discutir algo que no es técnico ni es menor, como la coparticipación municipal. Esto, es decir, cómo se reparten los recursos que sostienen los servicios básicos en cada ciudad. No estamos hablando de una planilla de Excel, estamos hablando de salarios, de obras, de servicios públicos y, en definitiva, de la autonomía real de los municipios frente a la provincia. Para analizar este momento clave está con nosotros Albino Garrone, que es el intendente de General Enrique Godoy, que hoy va a participar de esta reunión porque queremos entender no solo que está en discusión, sino qué modelo de vínculo entre provincia y municipios está en juego. Albino Garrone, muy buenos días, gracias por esta comunicación con Luber. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes. Albino, el gobierno provincial propone en esta reunión, entendemos, actualizar el régimen de coparticipación aplicando datos del censo 2022, manteniendo los componentes del sistema actual como la porción igualitaria, por población y por recaudación, e introduciendo mecanismos de compensación para aquellos municipios que pierden recursos. ¿Qué lectura haces vos específicamente de esa propuesta y si representa avances para tu municipio? Bueno, en principio es bueno que la discusión se dé porque se trata de índices que ya tienen algún tiempo y esas realidades cambiaron desde que se establecieron los índices hasta hoy. De hecho, es una buena oportunidad para que, si logramos un consenso y la ley se modifica, podamos actualizar estos índices con una periodicidad más corta, porque efectivamente las realidades van cambiando en los municipios y después, en la medida que nos atrasamos, como nos pasó ahora, las correcciones son bastante más traumáticas, sobre todo para quienes toca recibir menos coparticipación. Así que la discusión la aceptamos y nos parece prudente hacerlo. Uh-huh. Después, bueno, la verdad es que todavía no tenemos la propuesta, entendemos que hay una apertura, hay una propuesta inicial para después luego buscar el consenso. No me convence tanto esto de la compensación a Uh-huh. quienes vayan a recibir menos coparticipación, porque en realidad quienes vayan a recibir menos es porque en todo este periodo estuvieron recibiendo de más. Uh-huh. Entonces, compensar con más recursos a quienes estuvieron recibiendo de más no me parece justo. ¿Se entiende? Sí, parece lógico desde el punto de vista de la previsibilidad económica, pero me parece que en vez de recibir más, lo que deberíamos darle a aquellos municipios que van a recibir menos o que deberían recibir menos es algún plazo que les permita acomodar sus finanzas y su administración local a los nuevos ingresos. Y un plazo largo, entiendo, porque como vos decías antes, acá está en juego la masa salarial, el cumplimiento de los servicios a los vecinos, así que algo que uno no puede dejar de un día para el otro un municipio con menos coparticipación de un día para el otro. Entonces, es sensible, pero yo iría más por darle plazos para que se adapten al nuevo índice antes que seguir dándole más dinero a municipios que se les estuvo dando más dinero en todo este periodo. Claro. En las últimas días, diría yo, se conocieron o se vieron, circularon datos oficiales que expresaban que más del 35% del total recaudado por impuestos provinciales en 2025 fue masa coparticipable, Claro. con Bariloche y Cipolletti y otros municipios recibiendo mayores asignaciones por volumen poblacional y recaudación. ¿Vos creés que el esquema actual distribuye los fondos de manera equitativa entre municipios grandes, medianos y pequeños? Y en todo caso, si tenés en mente algunos ajustes que podrías proponer en ese sentido. Yo creo que lo principal, a mí me parece justo el esquema inicial que se dio en la ley 1946, que creo que es del año 91, si no me equivoco, Uh-huh. de distribuir según un fragmento por partes iguales a los municipios, otro por población y otro por recaudación, pero que tiene que ser actualizable y creo que hoy están las herramientas tecnológicas y administrativas para actualizarlo hasta anualmente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, creo que es justo, pero siempre y cuando se pueda actualizar. Después, la verdad es que en esta discusión que siempre damos desde provincia, exigiendo ser federales en la administración al gobierno nacional, tenemos que tener la misma mirada del gobierno provincial hacia los municipios. Y la verdad es que podemos llegar a un consenso respecto a la coparticipación, pero también hay un esquema
de mucho dinero que se reparte, por ejemplo, en obras públicas de manera discrecional, que quizá da por cerrada cualquier otra discusión, porque también tiene la herramienta el Ejecutivo Provincial para poner muchas obras en un municipio y muy pocas en otros. Ujú. Entonces, entiendo que es algo propio de la gestión, que obviamente quien gana la provincia tiene la facultad de decidir dónde hacer obras y dónde no, por una cuestión de importancia, pero también queda ahí una masa de dinero muy grande en la cual quizás los intendentes que no somos parte del oficialismo no recibimos obras en el mismo grado que quienes sí lo son. Así que Ujú. más allá de la coparticipación, también está eso en juego. Entiendo que ya es otra discusión, pero que eso sí le da un poquito de desigualdad a la distribución. Ujú. Estamos hablando con Albino Garrone, intendente de Godoy, que hoy va a participar en esta reunión en la que se va a discutir los nuevos parámetros para la masa de coparticipación. Y estamos hablando básicamente de la relación provincia-municipios, que es una relación política, y estamos hablando que está mediada por índices, porcentajes, números, pero también hay una dimensión de ese vínculo que es el vínculo, la dimensión política, que básicamente son relaciones humanas, al fin y al cabo. ¿Qué expectativa tenés en ese sentido? Quiero decir, cuando están las personas que son representantes, que tienen responsabilidad institucional, pero finalmente son personas sentadas en una mesa con intereses a veces en tensión, a veces contrapuestos, pero finalmente son vínculos humanos. ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido? ¿Hay confianza en que los mecanismos que se establezcan puedan traducir estos vínculos más humanos? Que a veces parece, viste, la política como que pierde ese sentido. Al menos para lo que lo vemos de afuera, que parece algo como si los políticos finalmente no fueran padres de familia, hijos, hermanos, Claro. y que tienen esta responsabilidad de representar. ¿Hay confianza en esa construcción con los funcionarios del gobierno, con el propio gobernador, para entender que se puede hacer de manera racional esto? Sí, yo creo que es una buena señal que se convoque a una primera mesa informativa en este caso. Todavía no tenemos cuál es el esquema, pero lo vamos a tener hoy. Y veremos cómo se desarrolla también en el ámbito legislativo. Uh-huh. Es importante lo que vos decís de la confianza entre los actores principales, pero también yo confío mucho en la consolidación de los partidos para ejercer presión. Es decir, en la medida, yo pertenezco al Partido Justicialista, y en la medida en que nuestro partido no se fortalezca en la legislatura, no se fortalezca como grupo de intendentes, como grupo de concejales, para plantarse ante una situación como esta, obviamente quien cuenta con el poder, por más buena voluntad que tenga, trata de sacar la mejor tajada. Uh-huh. Y probablemente lo haríamos nosotros si lo estuviéramos. Es decir, la verdad es que la democracia, para que funcione bien, tiene que tener esos partidos consolidados y actuando como corresponde, porque terminan generando ese equilibrio necesario entre quienes están en el poder y en la oposición. Uh-huh. Ahora, venimos de acuerdos políticos. Yo formé parte del acuerdo rionegrino, confiaba, lo apoyé decididamente, fui parte de ese acuerdo, me benefició electoralmente además, pero ahora, viéndolo desde ahora, veo que para el Partido Justicialista generó una erosión como partido que tenemos que reconstruir, y que hoy, sin llevarnos mal con el gobernador, tenemos que tomar posturas propias y defender a nuestros intendentes, a nuestros concejales y a nuestros legisladores. Así que es muy importante lo que mencionás de las relaciones personales, de esa confianza que se construye a partir de gestos como este, pero también es importante nuestra responsabilidad como miembros de un partido de trabajar de manera conjunta, como está haciendo el peronismo de Río Negro, y de a poquito ir también teniendo confianza entre nosotros para plantarnos y defendernos entre nosotros para poder lograr ese equilibrio que en definitiva es bueno para todos. Uh-huh. Bueno, Albino, introdujiste la dimensión política partidaria, me parece interesante, bastante valiente además, y dijiste algo que voy a subrayar, que vos confías en la consolidación de los partidos, y uh-huh, al menos desde una mirada rápida y superficial, escuchándolo, parece esto que dijiste vos, que acabas de decir, parece entrar en contradicción con algo que expresó la intendenta de Roca, María Emilia Soria, la semana pasada, cuando habló de la muerte de los partidos políticos.
¿Cuál es tu interpretación de esa frase? ¿Cuál es tu interpretación de esa frase? Yo reconozco en sus declaraciones que en términos electorales el partido ya no garantiza, como supo garantizar el peronismo, una base electoral, una territorialidad y una garantía para los vecinos de el famoso, sobre todo en el peronismo, que nos jactábamos de decir, bueno, ya tenemos una base de vecinos que solo por ser peronistas nos van a votar. Ahí reconozco que eso ya no existe, que hemos perdido mucha representación en el sector de los trabajadores, que hemos perdido representación en la clase media, y que eso que era obvio de votar al candidato peronista ya no lo tenemos. Eso es una realidad. El vecino hoy quizá no le interesa demasiado a qué partido viene, sino que se centra mucho en esa figura. Ahora, esa es la realidad y otra cosa es lo que yo deseo. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia, que seguir detrás de algunos dirigentes le estamos dando un voto a ese dirigente que después puede hacer lo que quiera y con las banderas que quiera y con el partido que quiera, y que en cambio, consolidando los partidos, si acá en Viedma un día Garrone es candidato por el Partido Justicialista, pero no lo conozco a Garrone porque nunca lo vi, nunca pude hablar con él o no lo conozco lo suficiente, por lo menos sé que votando al Partido Justicialista me garantiza ciertas políticas. Tengo una idea de qué voto cuando voto a un peronista. Hoy eso no se lo puedo garantizar a los vecinos. Los peronistas hemos hecho ofertas de cualquier tipo, hemos puesto gente que no representaba el peronismo, entonces a eso me refiero con consolidar a los partidos, que el Partido Justicialista, por lo menos en Río Negro, represente algo serio para los rionegrinos, represente una idea, una política, y obviamente los rionegrinos elegirán después. Y que no nos voten coincidiendo con María Emilia solo por ser peronistas, sino porque además de representar al peronismo, hay una idea de provincia, hay un diagnóstico de lo que hace falta, hay un acercamiento a la comunidad y una mirada más seria, que en definitiva, volviendo al tema de antes, le hace bien a la democracia, que gane una idea y que no dependa de simplemente de un dirigente. Interesante, recién cuando subrayabas que fuiste parte del gran acuerdo rionegrino, ese acuerdo de una parte del Partido Justicialista con el gobernador de cara a las elecciones del 2023, que por supuesto generó un cisma adentro hacia el interior de ese partido, y si ya estaba debilitado, lo debilitó mucho más. Sí. Ahora también estás hablando, entiendo yo, de la construcción de una identidad del peronismo de Río Negro que esté por encima de las coyunturas para volver desde ese lugar a reconstruir un vínculo con la ciudadanía, la legitimidad de un partido en términos programáticos, si querés, en términos doctrinarios y no menos de coyunturas y de individualidades. ¿Crees que ese es un camino que se está transitando en este momento hacia el interior del peronismo de Río Negro, el de reconstruir una identidad o construir una identidad rionegrina que se vincule con los rionegrinos desde los intereses comunes y no tanto desde las estructuras que determina el AMBA? Mirá, respecto a eso yo creo que tenemos una ventaja en el PJ rionegrino de que hoy tenemos una dirigente que es María Emilia Soria, que genera consenso en el interior del partido en que es la mejor candidata que podemos tener, que tiene un potencial para crecer electoralmente, y si vamos a representar lo que a mí me gustaría, una identidad como partido para los rionegrinos, ahí me involucro y ya pasa a ser, abandono mi lugar de militante, que siempre me quejé porque no me convocaban, porque no se armaba algo, y hoy me pongo con mi responsabilidad de intendente en un lugar de dirigente, y es lo que estoy intentando en el interior del partido. No digo que sea sencillo, pero trato de que a través de la figura de María Emilia, que genera consenso, que logró esta unión en el caso de la legislatura de los bloques, que están trabajando mancomunadamente, y uno va hablando con distintos compañeros y está ese consenso real. Bueno, a eso hay que sumarle trabajo territorial, hay que empezar a recorrer las ciudades, y eso requiere mucho tiempo, más para una intendenta que está hoy trabajando para su municipio, de manera que el tiempo disponible para recorrer la provincia es limitado, y en eso me pongo a disposición para ayudar, para llevar ideas nuevas, y ya deja de ser un reclamo mío hacia el partido, sino que lo tomo como
como responsabilidad propia. Obviamente necesitamos la colaboración del resto de dirigentes y ser todos un poquito solidarios para que poder llevarle una alternativa a los rionegrinos, que es la deuda pendiente que tiene el Partido Justicialista y que nos llevó en general al gran acuerdo. Terminamos en ese gran acuerdo, honestamente, porque no teníamos un candidato a gobernador competitivo. Esa es la Ahora, realidad. te hago una pregunta, Albino, porque, perdón, te interrumpo, porque me parece, entiendo la racionalidad política del planteo, pero a mí personalmente me hace un ruido, porque parece una construcción vertical de arriba hacia abajo, y el peronismo en realidad como movimiento siempre fue una construcción vertical, pero de abajo hacia arriba. Y me parece que ese es un gran problema que tiene hoy el peronismo en la provincia de Río Negro, de estar pensando siempre de primero armar la cabeza para ordenar luego la estructura. Y en realidad el movimiento, según mi perspectiva, ¿no? Y esto es algo para poner en tensión y para hablar amablemente, ¿no? Se hace desde abajo, desde las bases, con construcción programática, doctrinaria, filosófica y conceptual, y la cabeza es lo último, porque la conducción siempre es conceptual y filosófica, no en personas. Y me parece que ese es un error maquinal y que viene siendo un error en loop del peronismo rionegrino. De arriba hacia abajo, vertical, en vez de abajo hacia arriba, conceptual y filosófico. Porque si no, la unidad esta de la que tanto hablan termina siendo una unidad superestructural de dirigentes y no una unidad conceptual, filosófica con nuestros vecinos. ¿Cómo ves esta crítica que hago yo en términos personales? Claro, no, en eso tenés completa razón. Es decir, en la situación ideal, yo quisiera que lo construyéramos de esta manera, con el consenso de cada militancia, de cada localidad, que es algo que hoy está prácticamente en cero. Yo tengo que reconocer que hasta como propio intendente el nivel de militancia respecto del que teníamos cuando yo estaba en la Juventud Peronista es bajísimo. Claro. Es decir, hemos perdido en cada localidad, y yo te estoy hablando de una localidad que es Godoy, donde gobierna el peronismo hace más de 30 años, pero aún así hemos perdido ese movimiento de base que siempre nos caracterizó. Y es un fenómeno en el que tenemos que trabajar sí o sí. La verdad es que hoy estamos posiblemente a un año, un poquito más de lo que puede ser la elección provincial, y lo que yo menciono como un consenso a través de la figura de María Emilia Soria es un poco lo que explica esta unidad, que si no se daría, ¿sí? Es una unidad que hay que tomarla con pinzas, que te soy honesto, nos estamos mirando todos de reojo a ver qué hace cada uno, pero que si no estuviera Emilia sería mucho más difícil, porque ni siquiera tendríamos consenso sobre hacia dónde ir. Yo creo, Albino, que si ponen en el eje vital, más que la conducción, insisto, de arriba hacia abajo, lo que les pasa a las militancias y a los vecinos, porque vos sos intendente, y para ser intendente claramente hay que tener un vínculo con los vecinos, si no, no te eligen, claro. Y eso lo tiene Emilia y lo tienen los intendentes, pero también lo tienen los militantes y mismo los vecinos despojados de la militancia saben exactamente lo que necesitan. Y el peronismo, si se constituyó en algo, en un movimiento el más importante de la historia de este país, fue por recoger eso y construir y canalizarlo en política de Estado. Me parece que va por ahí, porque la unidad, vos decís que hay cada vez más menor militancia. Quizás tiene que ver con que hay mucha unidad de dirigentes y menos unidad con los vecinos. Emilia dijo algo de esto la semana pasada, pero me parece que se tiene que llevar efectivamente. Por ahí hay que cambiar algunas prácticas, y esto lo digo como aporte solamente, digamos, y para debate, no porque crea tener razón, pero es algo que me surge porque lo siento también y lo veo lo mismo que dijiste vos. Sí, y por eso mi exigencia de sumarle territorialidad y recorrido de la provincia a nuestra candidata, que ella, como vos bien lo aclarabas, habló de no hacer alianza con los dirigentes, sino con la gente. Lo que pasa es que para hacer esa alianza con la gente hay que estar cerca y hay que leer ese discurso, que además en este contexto nacional es todo un desafío para nosotros, porque venimos de una elección a un presidente como Milei que todavía estamos tratando de interpretar, y es nuestra tarea de todos los días, ver por qué el vecino al que nosotros creíamos que como Estado le estábamos llevando soluciones y lo estábamos respaldando,
votó por la destrucción del Estado. Bueno, el vecino evidentemente votó un cambio, votó algo nuevo, y efectivamente la política que nosotros pensábamos que le estaban ayudando y que lo estaban acercando a la justicia social y a nuestras banderas principales, finalmente nos dimos cuenta que estábamos llevando a todos los trabajadores a la informalidad, a todos los trabajadores a no poder cubrir sus necesidades básicas, a no poder tener una vivienda. Es decir, había un Estado grande que no estaba resolviendo las cuestiones básicas de los vecinos, y eso es lo que hay que volver a reinterpretar, pero para eso hay que darse el lujo de criticarse, de poder decir incluso a nuestros principales dirigentes a nivel nacional, decir, miren, esto que hicimos está mal. Claro. Y decir, bueno, ¿sabe qué? Había un lote social en Godoy que yo estaba enorgullecido porque es lo mejor que puede haber, darle una tierra a alguien que de otra manera no la conseguiría. Pero resulta que quizás lo asignamos de una manera tal que esa familia después lo revendió, y resulta que el que sí lo podía pagar nunca le tocó el lote, Claro. y se generó en la localidad una situación de decir, che, al final le están dando el lote a aquel y aquel lo revende. Bueno, esa política, permítame como peronista criticar entonces al loteo social, y que no venga alguien de alguna agrupación más radicalizada, que no quiero nombrar para que no se me ofendan los compañeros, a decirme, vos como peronista, ¿cómo vas a criticar un loteo social? Sí, lo critico porque lo hicimos mal, lo asignamos mal, y finalmente esa política no funcionó. Nos tenemos que dar esa posibilidad, porque si no vamos a seguir de manera testaruda cometiendo los mismos errores. Pero bueno, esto lleva mucho trabajo, muchas discusiones, algunos compañeros lo entienden enseguida, otros no tanto, y bueno, es la tarea también como dirigente impulsar este tipo de discusiones, así que está bien que vos la aclares y que vos te permitas también digamos, oponerte a mi postura de decir, bueno, tenemos una figura que es María Emilia y que hoy creo que facilita las cosas, pero reconozco que necesitamos territorialidad para recolectar las necesidades de los vecinos y llevarla a un programa serio para los renegridos. Lo único que no puede pasar, entiendo, en el peronismo es que las élites vanguardistas le indiquen a los otros cómo pensar y qué es lo que no pueden discutir, porque eso es lo que pervierte el sentido histórico y filosófico del peronismo. Albino, te agradezco mucho, fuiste muy generoso con tu tiempo para dialogar de estas cosas acá con Luber en 29 en FM de la Costa. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero estar contento después de la reunión. Después te cuento. A ver cómo fue. Ojalá, porque eso quiere decir que va a haber beneficios para los vecinos de Godoy y para, en general, los vecinos de toda la provincia que tanto están necesitando. Muchas gracias, Albino, te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao.